Se anunció a Beyi Caid Essebsi y Moncef Marzouki como los dos competidores para el balotaje de diciembre. Beyi Caid Essebsi ha salido ganador de la primera vuelta presidencial en Túnez con 39,46% de los votos, de acuerdo con los resultados oficiales publicados este martes por la instancia superior independiente para las elecciones. El candidato laico disputará la presidencia con el actual jefe de Estado interino, Moncef Marzouki, que según las cifras está 6 puntos por debajo de Essebsi con 33,4%. En números, la diferencia entre primer y segundo lugar es de casi 200.000 votantes. El señor Mohamed Beyi Caid Essebsi tenía 1.289.384 votos, mientras que el señor Mohamed Moncef Marzouki un total de 1.092.418 votos. Según estos resultados, más abajo, pero en tercer lugar, quedó el líder comunista Hama Hamami con 7,82% y el centroderechista Hechmi Hamdo con 5,75%. Pero tanto Essebsi como Marzouki tienen hasta 72 horas para presentar impugnaciones. Si es que no lo hacen, se proclamarán oficialmente los resultados. Estas son las primeras elecciones en las que Túnez decide quién será su presidente por sufragio directo y supone también el paso final a la transición hacia la democracia después de las revueltas de 2010 y 2011 que terminaron con la salida del poder del dictador Zine el Abidine Ben Ali. La segunda vuelta se había previsto inicialmente para el 28 de diciembre, no obstante algunos han pedido que sea a mediados de mes, ya que la ley solo exige 15 días de campaña, pero también para no extender más el proceso electoral que inició en octubre. Muy bien, estamos viendo pues lo que ha pasado en Túnez, ¿no? Estas primeras elecciones en las cuales, bueno, tienen que ir a una segunda vuelta, pero pareciera pues el país más estable, ¿no?, de la región. Por el momento. Claro, Túnez es el único país donde la primavera árabe finalmente ha dado frutos, ¿no? Y que se mantiene con un sistema democrático, con todas las dificultades, pero allí está, ¿no? Hace poco, recientemente hubieron elecciones legislativas, que en realidad vendrían a ser las más importantes porque ahora Túnez es un régimen parlamentario, ¿no? Pero esta elección presidencial es importante, además tiene un valor simbólico muy importante porque es la primera vez efectivamente donde eligen de manera democrática, ¿no?, al presidente de Túnez. Hay que recordar que Túnez es independiente desde el año 56, que ha tenido 2 presidentes, el fundador de la independencia, ¿no?, que gobernó del 56 al 87, que se llama Bourguiba, y después Ben Ali, ¿no?, que gobernó desde el 87 hasta que fue derrocado el año 2011. Y además gobernó de manera dictatorial. Y bueno, y ahora hay estas elecciones que representan pues el paso, digamos, con eso se cerraría la fase de transición a la democracia, ¿no? ¿Por qué es el más estable comparando con otros países? Ellos no tienen a nivel interno, ¿no?, el tema de la violencia, de terrorismo, de grupos radicales, que podría diferenciarse. Sí hay terrorismo, lamentablemente, ¿no? Hay un grupo radical que comete atentados, ¿no? Lo que sucede en gran parte es que el partido islamista Ennahda, que había ganado las primeras elecciones legislativas después del derrocamiento de Ben Ali, fue bastante más sabio que los hermanos musulmanes en Egipto, donde en vez de imponer una constitución, unas normas islámicas, fomentaron la adopción de una constitución realmente moderna, una constitución democrática, donde incluso se reconocen los derechos de la mujer. Eso a pesar de ser un partido islámico, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Algunos dicen que en realidad lo que motivó a Ennahda a esta moderación fue ver lo que le pasó a los hermanos musulmanes en Egipto y dijeron, uy, si nosotros nos ponemos en el mismo plan, vamos a terminar muy mal. Esa es una hipótesis, podría ser efectivamente, pero el hecho concreto es que fueron bastante más razonables y Túnez tiene sí pues una constitución moderna, ¿no? Muy bien, nosotros ahora vamos a hablar de Angela Merkel, la canciller de Alemania, que ha señalado que todavía son necesarias las sanciones contra Rusia, ya que ese país hace muy poco para solucionar la crisis en Ucrania. La crisis en Ucrania ha obligado al presidente François Hollande de Francia a anunciar la paralización del envío de 2 buques de asalto anfibio del tipo Mistral hasta Rusia.
Inicialmente estaba previsto que el barco de guerra Vladivostok se entregue este año. No obstante, la oficina presidencial de Francia notificó a través de un comunicado la suspensión hasta nuevo aviso del envío, ya que la crisis actual en el oriente ucraniano no permite la entrega de la nave. Como se recuerda, en 2011 Francia y Rusia firmaron un acuerdo para que París envíe 2 portahelicópteros a cambio de 1.200 millones de euros, un contrato que causó polémica y presiones sobre Francia, principalmente luego de que estallara la crisis ucraniana. Esta grave situación parece no tener fecha de término. Varios distritos de la disputada región de Donetsk han continuado sufriendo bombardeos. Uno de ellos perforó la pared de la casa de una pareja de ancianos que salieron vivos de milagro, aunque heridos, en el asentamiento de Oktyabrsky, a pocos kilómetros del aeropuerto que se mantiene bajo control del ejército de Kiev. Desde la capital del país, el portavoz militar Andriy Lysenko dijo que los separatistas deben asumir la responsabilidad de los bombardeos en las zonas residenciales. Y también los acusó de utilizar una táctica de incursiones secuenciales. Esto es, primero disparan contra posiciones de las tropas ucranianas y luego contra zonas residenciales. Este martes además presentaron cargos contra Rusia, al que acusaron de seguir enviando apoyo a los separatistas. De acuerdo con nuestras informaciones, en las últimas 24 horas hubo movimiento de 5 convoys militares con al menos 80 vehículos en el cruce fronterizo de Izbarino en dirección de Luhansk. La mayor parte de estos vehículos eran coches y autobuses con personal militar y municiones. En este contexto, la canciller alemana Angela Merkel aseguró desde Berlín que las sanciones contra Rusia son inevitables, aunque afecten a su país y a Europa, ya que Moscú no contribuye a la solución de la crisis en Ucrania. La jefa de Estado señaló que están trabajando sin descanso para alcanzar una salida diplomática, pero los aportes de Moscú son insuficientes. Muy bien, según el diario ABC España, por ejemplo, dice que sanciones por Ucrania cuestan a Rusia unos 32.000 millones de euros al año. ¿Se podría más o menos medir? No, bueno, sí hay mediciones y no, definitivamente le están costando muy caro a Rusia. Van a tener una recesión muy fuerte este año, el peor el próximo. Y además, si encima baja el precio del petróleo, claro, pues están en mala posición. Pero sí, además es muy preocupante lo que está pasando ahora en el oriente de Ucrania, porque sí es muy posible que, como dijo en un momento las Naciones Unidas, es que se intensifique la guerra, que hay una guerra total, ¿no? Y ahí, digamos, es claro, en principio es una pelea entre el gobierno de Kiev y los separatistas, pero detrás de los separatistas está Rusia, que además tiene tropas ahí, claro, aunque lo niegue, ¿no? Entonces, ese es un problema. Bueno, es una cosa que va a ir agravándose aún más y que muy probablemente la guerra se va a extender a otras zonas del oriente de Ucrania, ¿no? Y eso es lo que le gustaría, o al parecer es lo que busca, prolongar en el tiempo esa situación, porque lo podrían definir, creo, ¿no? Lo que sucede es que a Rusia le está costando caro económicamente, pero aparentemente, digamos, el impulso nacionalista es mayor, ¿no? Y de todas maneras Rusia está decidido a hacerle pagar caro a Ucrania el hecho de que se haya acercado a la Unión Europea y se haya distanciado de este acuerdo que Rusia quería que suscribiera con ellos, un acuerdo económico, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es preocupante porque es muy posible que en los próximos días se desate una guerra, o sea, la guerra se intensifique aún más, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a hablar de otras informaciones. Al menos 11 personas han perdido la vida y 23 quedaron heridas en un mercado luego de que estallara un coche bomba en el barrio chiita de Shab, ubicado al norte de Bagdad, en Irak. Las fuentes policiales y médicas señalaron que otra bomba en el sureste de la ciudad mató a 2 personas. Los ataques usualmente son reivindicados por combatientes del grupo terrorista Estado Islámico, que controla diversas y amplias regiones al norte y oeste de Irak y un cinturón alrededor de la capital. Precisamente los atentados han llegado cuando las fuerzas se mantienen en la lucha para hacer retroceder a los yihadistas. Vale recordar que durante el fin de semana el ejército kurdo e iraquí recuperó los distritos de Jalawa y Sadia, considerados claves para impedir el ingreso yihadista en Irak. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a regresar con información de Colombia, ya que a la FARC han liberado a 2 soldados secuestrados la semana pasada. Y también desde Corea del Norte, el presidente Kim Jong-un es nuevo objeto de estudio por los